Señor presidente del Tribunal Constitucional, autoridades, amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que inicia hoy un nuevo curso. Como saben ustedes, este foro se viene desarrollando desde hace 5 años gracias a la colaboración del Grupo Vodafone. Hoy tenemos la satisfacción de que una vez más se inaugure este nuevo periodo el presidente del Grupo Prisa y académico de la Real Española de la Lengua, don Juan Luis Cebrián. Es un honor para nosotros que haya aceptado presentarle el presidente del Tribunal Constitucional, don Pascual Sala. La tribuna es suya. Buenos días, señoras y señores, dignísimas autoridades, magistrados, políticos, diputados, senadores, juristas, profesores, en definitiva, queridas amigas y queridos amigos. Es para mí un motivo de particular satisfacción, de gran satisfacción, y no es una frase hecha, se los aseguro completamente, encontrarme aquí para presentar a mi amigo, Juan Luis Cebrián, para hacer una breve introducción en este foro de Nueva Comunicación, con ocasión que aprovecho para destacar algunos aspectos de su brillante trayectoria profesional, trayectoria que le ha convertido, como todos ustedes saben, en un referente para los periodistas y en uno de nuestros intelectuales más importantes del tiempo actual. Siempre resulta agradable glosar la vida profesional de un periodista de raza, de esos que ya quedan pocos, con quien además he tenido el privilegio de compartir largas charlas a lo largo de estos años, de hace muchos años, de hace décadas. Juan Luis Cebrián tuvo la suerte, lo digo así, de vivir en primera persona muchos de los principales episodios de la vida política española, que van desde los duros tiempos del final de la dictadura franquista y la transición a la democracia hasta nuestros días. 2 de sus novelas, incluidas en la trilogía El miedo y la fuerza, La agonía del dragón y Franco Moribundia, responden a esta condición de perceptor directo de la realidad política española. Estamos ante un periodista y un intelectual, recalco esta última consideración, en todo momento atento a los retos a los que se enfrenta nuestro país, a los grandes debates que interesan a todos nuestros ciudadanos. Este último domingo, por ejemplo, leí con mucho interés su artículo sobre el encaje de Cataluña en España. Quiero destacar, además, que su mirada y su vocación siempre han demostrado también ser muy conscientes del lugar de España en Europa y en Iberoamérica, y también, debo afirmarlo con verdadera prontitud, en el resto del mundo. Juan Luis es, sin duda, uno de nuestros grandes periodistas, de su lugar común, comprometido y creativo. Además de su labor en los diarios Pueblo e Informaciones de Madrid y de dirigir los servicios informativos de Televisión Española, fue uno de los fundadores de la revista Cuadernos para el Diálogo, que para mí personalmente y para muchos de nosotros, de los que estamos aquí y de los que no están aquí, fue fundamental en la preparación del camino de la transición a la democracia. Yo recuerdo siempre, y me gusta resaltarlo, que el Cuadernos para el Diálogo, ya desaparecido naturalmente, publicó una obra esencial para todos los que profesábamos como juristas, concretamente para los magistrados, el Estado de Derecho y Sociedad Democrática, que escribió Elías Díaz y que publicó Cuadernos para el Diálogo en 1966. Por consiguiente, también esto es un tributo que debo agradecer desde el punto de vista de todos los juristas y de su pensamiento a este gran periodista que es Juan Luis Cebrián. Y como director fundador del diario El País, impulsó un periódico que es hoy día no solo el de mayor difusión en España, sino el periódico global en español de referencia,
sobre todo en el mundo de la comunidad iberoamericana. Más allá del tradicional oficio desempeñado en la prensa escrita, dentro del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián ha apostado por un periodismo moderno y dinámico, a través de los nuevos medios de comunicación, convencido del potencial que ofrecen las nuevas tecnologías. En su trabajo, La red, cómo cambiarán nuestras vidas los nuevos medios de comunicación, escrito hace ya 14 años, lo expresaba muy bien. Su currículum está jalonado de importantes reconocimientos a esa brillante carrera periodística, como el Premio Nacional de Periodismo en la lejana fecha ya de 1983, o a nivel internacional prestigiosos galardones, lo saben todos ustedes, como el de Director Internacional del Año, concedido por la Fundación Workplace Review de Nueva York en 1980, fíjense ustedes, la Medalla a la Libertad de Expresión de la Fundación Roosevelt, la Medalla de Honor de la Universidad de Missouri, Premio Internacional Trento de Periodismo y Comunicación, distinciones que muestran a su vez que el periodismo español está muy bien considerado allende nuestras fronteras, y en ello tiene mucha responsabilidad, y le debemos mucho agradecimiento al hoy homenajeado, por lo menos por mí. Asimismo, es caballero de las Letras y las Artes en Francia, miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes y del Club de Roma, y asistente y miembro destacado del Club Bilderberg. El pensamiento crítico de Juan Luis Cebrián se ha expresado en una intensa actividad como articulista y conferenciante. Ha publicado, además, numerosas obras sobre política y sobre el oficio de periodista. Libros como La prensa y la calle o Cartas a un joven periodista se han convertido en manuales para varias generaciones de estos profesionales. Esta afición por la escritura no cejó ahí, no terminó ahí, sino que siguió con sus incursiones en el género de la novela. Ya saben ustedes que no solamente estos escritos que están completamente conectados con la actualidad política e intelectual de España han sido de devoción de Juan Luis Cebrián, sino también el cultivo de la novela, aunque siempre en algún punto relacionada con los problemas de nuestra transición y los problemas de nuestra ideología y idiosincrasia política. La novela La rusa, La isla del viento, El tamaño del elefante, El pianista en el burdel, etcétera, etcétera, son algunos de sus escarceos, por así decirlo, fuera del estricto ámbito intelectual y político. Su elección como miembro de la Real Academia Española en 1996, junto a Luis María Ansón, de la que tomó posesión el 19 de mayo de 1997, es un merecido reconocimiento a su contribución a la difusión y vitalidad de nuestro idioma en el mundo globalizado de hoy. Y no solamente de nuestro idioma, sino también de nuestra actualidad, siempre de nuestra actualidad, siempre presente en los momentos difíciles que ha atravesado España para recuperar su régimen de libertades y su democracia, y siempre presente también en la vida pública española. En la Real Academia de la Lengua ocupa el sillón V, en el que sucedió al arabista Emilio García Gómez y que hace más de 2 siglos ocupó Jovellanos, a quien dedicó su discurso de ingreso. Me pareció muy acertado, asistí a ese discurso, que para reflexionar sobre la función y el compromiso de los intelectuales hace 200 años y también ahora, Juan Luis dedicase este discurso al que considera el mejor y más representativo intelectual de nuestra Ilustración, un reformista y modernizador, un sano espíritu de auténtico liberal, y repito, auténtico liberal, que se atrevió a pensar y a trabajar por una España diferente, una España de diálogo y libertad, un precursor y hombre de transición, de paz y de progreso. En este discurso agradeció la presencia de periodistas, de auténticos o de profesionales en el periodismo en la Real Academia Española de la Lengua, y no solamente de ilustres literatos, novelistas sobre todo, que naturalmente por esta condición también han escrito, por supuesto, en los medios de comunicación. Precisamente quiero recordar aquí y ahora la transición. Fue un papel fundamental el que desempeñó el hombre que hoy nos va a pronunciar su disertación en los tiempos de la transición, ya tan lejanos que muchas veces, como diré enseguida, los jóvenes inclusive y muchas personas ya no recuerdan, o por lo menos, no sé si interesada o bien accidentalmente han olvidado. Y reivindicar el papel fundamental que la prensa desempeñó durante la misma en España, pero sobre todo quiero reivindicar a aquellos periodistas
entre los que estaba él, Juan Luis Cebrián, que supieron estar a la altura de las circunstancias y que defendieron sin ningún género de cortapisa la democracia. Tras el fallecimiento la semana pasada del que fuera máximo dirigente del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, pude comprobar, como he dicho antes, a través de la televisión cómo la juventud, y algunas personas inclusive no incluidas dentro de esta categoría de jóvenes, desconocían no solo la figura de Santiago Carrillo y los servicios que éste había desempeñado durante la transición, sino de las demás personas que, sin anteponer sus intereses partidistas, como después inclusive se ha torcido, supieron sacar a España del atolladero, este es el verdadero calificativo, en que se encontraba. La tremenda crisis que estamos viviendo nos obliga a recuperar esos valores de la transición, como reclamabas, querido Juan Luis, en el artículo que he citado del pasado domingo. Nunca olvidaré la noche del 23F de 1981. Estaba yo en Valencia, fíjense ustedes, el ruido de los tanques en la hermosa ciudad del Turia. Y aquella edición especial del periódico, siendo Juan Luis su director, titulada El País con la Constitución, ni su famoso editorial Viva la Constitución, en la portada, apenas unas horas después de que irrumpiesen los golpistas en el Congreso de los Diputados y con los tanques, como he dicho, cuyo sonido oí muy bien, escuché muy bien, inclusive con mucho más horas después que las que se produjeron en Madrid, aún en las calles. Hoy, que algunos cuestionan la transición, la vigencia de nuestra Constitución o la propia institución del Tribunal Constitucional, que me honro en presidir, al que han llegado a calificar despectivamente de político o politizado y del que han llegado a postular su supresión, nada más y nada menos que siendo el artífice, mejor dicho, el guardián de la Constitución, porque lo así lo ha querido el texto fundamental, al destinarle todo un título, el penúltimo de la Constitución, el título 9, y que naturalmente preceden todos los textos fundamentales al título relativo a la reforma constitucional y que lo erige en guardián de la Constitución. El menosprecio institucional, sin duda alguna, es una de las carencias que podemos acusar en nuestro país, en España. Quiero destacar aquella frase que aún guardo en la memoria. Una democracia no puede ser defendida por quienes no creen ni en sus valores ni en sus principios. La Constitución hay que creérsela, no solamente decir que es una norma, la ley de leyes, que preside todo nuestro ordenamiento jurídico, sino que los valores que encierra, como una Constitución auténticamente democrática, determinada por el único sujeto constituyente que es el pueblo español, ha establecido para nuestro país. Hay que creérsela y hay que creer en ella, y solamente si se cree en ella se la podrá defender con ahínco. Me atrevo a decir que aquel editorial del 23 de febrero de 1981 ha pasado a formar parte de los hitos periodísticos del siglo XX en España, no solo por lo que decía, sino incluso por la valentía que suponía decirlo cuando todavía los golpistas se encontraban en el Congreso de los Diputados. Voy a terminar citando el mencionado discurso de Juan Luis Cebrián sobre Jovellanos. Los intelectuales son la conciencia crítica de la sociedad, dijo. Es un pensamiento muy resumido, pero especulen ustedes y ahonden ustedes sobre él y verán que tiene un fruto muy considerable. A lo que yo añadiría que la democracia y las libertades de las que hoy disfrutamos, perfecta o imperfectamente, pero que disfrutamos de verdad, no las habríamos logrado sin la complicidad de personas valientes como fue Juan Luis Cebrián. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, querido presidente, por tu hiperbólica presentación tan generosa, fruto de la amistad y de haber compartido muchos momentos en la transición, como ha recordado. Y muchas gracias a José Luis por su invitación a este acto y a ustedes por su asistencia. Me voy a permitir leer, fundamentalmente para poder controlar el tiempo y dar espacio al diálogo, y también porque quisiera ser explícito y concreto en los temas que voy a abordar, que se refieren al análisis de las causas y las posibles soluciones respecto a las tres crisis en las que nos hallamos en este momento atorados, como diría
el presidente en este país: la crisis institucional europea, la crisis institucional española y la crisis económica. Y un apunte sobre la desvertebración creciente de las opiniones públicas en España y en las democracias occidentales, que tiene que ver con la crisis de la democracia. Durante varios años he venido insistiendo sobre el hecho de que hablamos de crisis, pero no nos encontramos en realidad ante una crisis, sino ante un cambio de paradigma en los procesos de crecimiento económico y en la nueva definición de los intereses geopolíticos. Dicho cambio viene conformado por los fenómenos de todo tipo que la globalización ha producido, impulsado por el desarrollo de las nuevas tecnologías y alimentado por la creciente desregulación de los mercados financieros. El edificio institucional de las democracias occidentales, tal y como fueron diseñadas en los albores de la Revolución Industrial, se ve amenazado ahora por sistemas sociales y políticos que conviven muy difícilmente con los valores del liberalismo. Frente a la defensa de los derechos y las libertades individuales, sobre la que se construyó el entramado de las instituciones democráticas, es creciente el reclamo de los derechos colectivos, la afirmación de identidades del mismo género en torno a culturas, religiones, territorios, lenguas o tradiciones singulares. Las dificultades de los gobiernos democráticos de los países centrales para conjurar los efectos del desastre inducido por la burbuja financiera han provocado que la democracia como sistema pierda prestigio entre los ciudadanos. Estos abominan indiscriminadamente de la clase política, padecen la desesperación de la incertidumbre ante el futuro y ven amenazados o vulnerados los que consideraban derechos adquiridos e irrenunciables. Junto a partidos, sindicatos e instituciones financieras, los medios de comunicación son también acusados por su pertenencia a un sistema que las nuevas generaciones consideran caduco y muchos ciudadanos tachan, a veces con considerable razón, de corrupto. La ausencia de liderazgo, no solo entre la clase política, sino entre pensadores e intelectuales, es el mejor caldo imaginable de cultivo para el populismo, la demagogia, la charlatanería y el engaño. El resultado es que muchos ciudadanos, al margen de sus jerarquías sociales o adscripciones ideológicas, no se sienten representados por el sistema. Antes bien, se consideran víctimas del mismo en beneficio, según dicen, de la minoría privilegiada que lo controla. Junto a ello, el crecimiento del paro, sobre todo en los jóvenes, las estrecheces económicas, la falta de horizontes y de proyectos, parecen sumirlos en un ciclo psicológico que va de la rabia a la depresión, del desencanto a la ira y de la irritación a la tristeza. En otro tiempo, esos sentimientos se habrían cristalizado en revoluciones, pero hasta éstas han perdido prestigio histórico. Y, habida cuenta de la deriva de la primavera árabe, con la excepción que he de comentar después, se ha apagado incluso el brillo reciente de lo que llamábamos las revoluciones tranquilas. Este panorama no se circunscribe a nuestro país y es en gran medida expresivo del nuevo fantasma que recorre Europa. Conviene huir de la interpretación clásica de que en realidad nos hallamos ante un conflicto intracontinental. En esta misma tribuna se lo he oído a un mandatario extranjero, entre los países del norte, educados en el consumo de mantequilla y cerveza, con los meridionales abrazados a la cultura del vino y el aceite de oliva. Las amenazas a la unidad europea, a la moneda común, al proceso de construcción de la Unión en definitiva, lo son también al bienestar y prosperidad de alemanes y nórdicos. La interpretación folclórica de que los septentrionales son por naturaleza más industriosos, productivos y eficaces que los mediterráneos no resiste un análisis somero. Las diferencias residen fundamentalmente en la organización política y social de cada país, lo que llamaríamos su gobernanza, es decir, la calidad de su gobierno, la aceptación de sus políticas e instituciones, el liderazgo de sus dirigentes y la cultura colectiva que estos son capaces de inspirar y promover. Pero si el proyecto europeo puede verse en peligro, no se debe prioritaria ni primordialmente a esas diferencias, sino a los fallos institucionales de la propia Europa, todavía indecisa sobre si debe ser una federación, una confederación o qué futuro le aguarda. Algunos de estos fallos provienen de los efectos no queridos de la ampliación, empujada a ella como fue por intereses casi exclusivamente de Alemania. El déficit democrático del funcionamiento de la Unión, el exceso de burocracia y de tecnicismo,
lo escaso de su presupuesto y la resistencia de los poderes nacionales a ceder soberanía son otras tantas causas de esa crisis que puede acabar con 60 años de esfuerzos para construir la Unión. Por más declaraciones que se hagan, y pese a los indudable avances promovidos por los anuncios del Banco Central Europeo, mientras los dirigentes no tomen las medidas adecuadas, la estabilidad de la moneda única seguirá amenazada y con ella el propio futuro de la Unión Europea. La suposición de que el precio de la ruptura de esta sería tan alto que en última instancia los responsables políticos encaminarán sus decisiones guiados por el sentido común, desdice de las lecciones que arroja el pasado. Nada hay irreversible en la historia de los pueblos, y fue en Europa, en la civilizada Europa de las luces, en la cuna de la civilización contemporánea, donde hace menos de un siglo se fraguaron las matanzas más horribles que pudieran anidar en nuestra imaginación, los crímenes más execrables y las bajezas más inmundas. Conviene, por lo mismo, desconfiar de la egolatría de esos que se sienten mejores, más preparados o más capaces que los demás, de quienes acostumbran a mirarse al ombligo para descubrir sus diferencias de etnia, cultura, religión o lengua, con desprecio al dogma que las revoluciones liberales entronizaron y que todavía no ha habido ningún proyecto político capaz de superarlo. Libertad, igualdad y fraternidad. La crisis institucional ante la que nos encontramos es primordialmente una crisis de valores cuyo virus ha contaminado el funcionamiento de la Unión hasta extremos impredecibles. Cada vez más son los altos funcionarios, los tecnócratas y los ejecutivos de las multinacionales quienes deciden el destino de los pueblos. Incapaces los políticos de gobernar a los mercados, guiados por el clientelismo electoral, cuando no en demasiadas ocasiones por la pura y simple corrupción, son los mercados quienes progresivamente controlan a los gobiernos. Frente a la afirmación de John Kenneth Galbraith de que la economía es en realidad una rama de la política, parecen haberse invertido los términos y ésta se presenta cada vez más como fiel servidora de unos mecanismos que no acaban de someterse a las reglas que garanticen la transparencia de su comportamiento. Los gobiernos del G20, reunidos en Londres primero y en Pittsburgh después, anunciaron hace más de 3 años la reforma del capitalismo tras la catástrofe generada por la quiebra de Lehman Brothers y la especulación criminal en torno a las hipotecas subprime. Mostraron su disposición a potenciar el comercio mundial con la culminación de la ronda de Doha. Firmaron la sentencia de muerte de los paraísos fiscales y prometieron, entre otras cosas, la estrecha vigilancia del comportamiento y actividades de las agencias de calificación. Hablaron también, aunque en más bajo tono de voz, de la necesidad de un acuerdo sobre las monedas. En definitiva, en palabras del presidente Sarkozy y otros dirigentes nada sospechosos de tendencias izquierdistas, había que refundar el capitalismo. Hasta el momento, el fracaso al respecto es constatable. En este clima de inseguridad y falta de perspectivas, la circunstancia española se ve condicionada, además, por cuestiones internas. Es injusto atribuir a la gestión del Partido Socialista las causas de nuestra gran recesión, que están ya bien definidas y estudiadas por los expertos. Pero no se puede negar que la incompetencia del anterior presidente del Gobierno contribuyó a equivocar el diagnóstico, retrasar determinadas medidas necesarias y empeorar la situación. La debacle socialista en las pasadas elecciones es comparable a la de otros gobiernos, cualquiera que fuera su signo ideológico, fulminados por los efectos de la crisis. La espectacular mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular y el temprano desencanto de sus electores tras los primeros meses de su ejercicio del poder responden a idénticos motivos. Porque la necesidad imperiosa de las gentes de buscar una respuesta a sus problemas acuciantes se estrella contra la verborrea de los candidatos en las campañas electorales y el consistente incumplimiento de muchas de las promesas que hacen una vez que se ven en el poder. Esta es una crítica de la que ninguna formación política escapa, pero afecta más que a ningún otro a los dos grandes partidos españoles, porque de ellos, sobre todo, depende la estabilidad política de nuestro país y el futuro de nuestros ciudadanos. La excusa frecuente de que el baño de realidad les obliga a desdecirse de sus ofertas previas solo contribuye a su mayor descrédito. Gran parte de esa realidad era previsible y conocida tanto por el poder como por la oposición antes de las elecciones, pero oposición y poder la ocultaron, acicateados por la competencia electoral.
Es imposible, por ejemplo, que el Gobierno socialista y la oposición popular no supieran que el déficit público de nuestro país se había disparado en 2011 por encima de las previsiones oficiales, cuando en octubre de dicho año ese era un dato manejado abiertamente por los mercados. Y de repente empezaron a aparecer facturas guardadas y un traspapeleo de cuentas todavía no explicado en los cajones de todas las administraciones públicas, cualquiera que fuera su signo político. De modo que si no es verdad que todos los políticos mienten, no deja de ser cierto que el ocultamiento y la falta de transparencia se han convertido en un arma habitual en las contiendas electorales. Dice el refrán que a perro flaco todo se le vuelven pulgas. Más que pulgas parecen ya pirañas en nuestro caso, habida cuenta de la voracidad y rapidez con que los problemas señalados están devorando el tejido productivo del país y, lo que es peor, cualquier intento de devolver la esperanza a los ciudadanos. El debate político circula ahora por unos meandros incomprensibles para la mayoría de ellos, que han tenido que hacer un aprendizaje casero y rápido en torno a los tecnicismos de la política económica. En menos de 2 años pasamos de ser un país que nadaba en la abundancia y presumía hasta el ridículo de sus éxitos económicos, se nos ha olvidado ya lo del milagro soy yo, o que íbamos a alcanzar a Francia y Alemania, a ser el principal problema para la estabilidad y el futuro de la Unión Europea. Al socaire de esta situación hemos visto tambalearse la arquitectura institucional del régimen democrático, sometida a unos temblores que algunos identifican como el aviso temprano del terremoto que viene. Por unos motivos u otros, prácticamente todas las instituciones del Estado, el presidente del Tribunal Constitucional se refería a la que él mismo preside, todas las instituciones del Estado, a comenzar por su jefatura, han sido sometidas en los últimos años al descrédito, el escepticismo o la desafección. Las encuestas de opinión señalan que la justicia, el Parlamento y el Ejecutivo merecen las más pobres de las calificaciones y que la clase política en general es considerada una lacra o un peso para el funcionamiento del país. La idea de que todos los políticos son iguales y la suposición de que además son ladrones o corruptos está demasiado extendida en un ambiente en el que no hay día en que los periódicos no destapen un nuevo asunto sucio, casi siempre ligado, por cierto, a la burbuja inmobiliaria y el clientelismo político. Las movilizaciones populares, espontáneas o inducidas, desde las del 15M hasta la de la Diada, los estallidos marginales no exentos de violencia como el de ayer en Madrid, los reclamos churriguerescos de una democracia directa frente a la ineficacia de la representativa, la desesperación justificada de mucha gente y la impostada de algunos pescadores de aguas turbias amenazan con una deriva de la opinión cada vez más enfrentada al sistema que nos rige, en donde es frecuente el vilipendio de la política. Pero solo la política, y por tanto solo los políticos, serán capaces de sacarnos de esta situación. Es necesario, por lo mismo, recuperar su prestigio, su funcionalidad y su misión. La cuestión está en saber si los políticos que tenemos serán capaces de hacerlo y en qué medida merecen y deben ser ayudados en esta tarea por la sociedad civil. Repito que esta no es una situación privativa de España, sino que afecta a la mayoría de las democracias avanzadas como consecuencia de la Gran Depresión de 2007-2008. Pero en España se ven acentuados los problemas por la ausencia de una larga y perdurable tradición democrática, el funcionamiento cada vez más endogámico de los partidos, convertidos en auténticas castas, y la debilidad de nuestra cohesión territorial. Permítanme que por un minuto me detenga en este punto con motivo de los sucesos recientes de Cataluña y el debate abierto en torno a las demandas secesionistas. Lo haré con brevedad, habida cuenta de que ya he publicado lo que pienso el pasado domingo en las páginas del País. Pero no quiero dejar de señalar el desánimo que nuevamente producen en la opinión pública las reacciones de los líderes españoles. Lejos de reconocer que este es un problema de todos y que solo entre todos puede ser solucionado, vuelven a enzarzarse en discusiones de corto recorrido sobre su respectiva lealtad a la Constitución. No quisiera citar al rey como fuente de autoridad literaria, porque creo que no lo es, pero hay que reconocer que el debate sobre Cataluña amenaza con tornarse de nuevo, en el resto de España, en una discusión sobre galgos y podencos. Cuando hay cientos de miles de personas en la calle reclamando la independencia, lo que no puede el poder central es volver la cara y decir, remedando al presidente Pujol, que ahora no toca.
Es ahora cuando toca, precisamente, resolver la crisis de nuestras instituciones, porque es ahora cuando éstas se muestran débiles e ineficaces. No saldremos de esta crisis, de la política y de la económica, sin una serie de reformas estructurales que necesitan el consenso y que un gobierno en solitario no puede hacer por mucha mayoría absoluta que tenga. No bastan para entenderlo los precedentes de Papandreou en Grecia, de Berlusconi en Italia o el más reciente de Passos Coelho en Portugal. En definitiva, precisamos de un pacto de Estado que defina las prioridades de nuestra política. Tenemos que clarificar nuestra posición en Europa, recuperar la influencia y el poder perdidos en el exterior, rediseñar la articulación territorial del Estado, revisar el sistema electoral, el funcionamiento interno de los partidos y su financiación, definir el estado de bienestar que queremos y podemos tener, establecer el modelo de crecimiento de nuestro país, una vez desinflada la burbuja inmobiliaria, y ofrecer un nuevo proyecto a las generaciones nuevas desencantadas que les permita suponer que no es la migración o el hastío el futuro que les espera. No estoy dramatizando en absoluto. Esa es la situación ante la que nos encontramos y es imposible dar una respuesta clara si no se establece un verdadero pacto de Estado que la haga posible. Entre otras cosas, porque cada vez es más evidente la necesidad de una reforma constitucional, que ya llega tarde, y sin la que algunas de estas cuestiones permanecerán sin respuesta. Todos deben contribuir a este pacto, pero hay dos protagonistas singulares sobre los que cae la mayor responsabilidad: el partido del Gobierno y el Partido Socialista. Por lo demás, un pacto es un pacto y no un trágala. Quiere decir que todos pierden y todos ganan en él. Pero para que esto se produzca con normalidad, la oposición debe asumir que el Partido Popular gobierna con la mayoría absoluta, lo que genera una estabilidad deseada por los ciudadanos y no tiene sentido jugar al regate corto. Este gobierno debe durar porque para ello lo han elegido los españoles. El Partido Popular, por su parte, debe ser consciente de que para según qué cosas la mayoría absoluta por sí misma no sirve y es preciso un consenso más amplio. Por último, es preciso enfriar los ánimos y no agitar la calle desde las tribunas. Sin crédito e inversión extranjera será imposible recuperar los niveles de bienestar y de cohesión social que hemos perdido, y en estas circunstancias será difícil que el crédito y la inversión acudan. La mejor manera de restaurar en el mundo la marca España es reparar los estragos que en su nombre hemos cometido. Hay quien piensa que ya tenemos suficientes dificultades como para generarnos otras nuevas, por lo que tienden a suponer que emprender una reforma constitucional sería añadir confusión e incertidumbre. Pese a sus protestas de lealtad al sistema, no acaban de asumir que reformar la Constitución, lejos de ser una parte del problema, constituye una forma de comenzar a solucionarlo. La Constitución no es un tótem, sino un acuerdo, que debe y puede ser renovado y ajustado a los tiempos, siguiendo las vías que la propia Constitución prevé. Hay en ella varios artículos que han quedado obsoletos, faltan otros que recojan la realidad sobrevenida y, sobre todo, en lo que se refiere al Estado de las autonomías, no da cauce adecuado a las demandas de amplios sectores de ciudadanos de las nacionalidades históricas. Sorprenden, por lo demás, algunas respuestas demasiado políticamente correctas a las preguntas de los periodistas jóvenes que inquieren por qué, si el Estado federal podría ser una solución a los contenciosos catalán y vasco, no se adoptó esa vía en las Cortes Constituyentes hace más de 3 décadas. Frente a la ambigüedad de las explicaciones, se olvidan muchos políticos de dar la única cierta. Simplemente el Ejército no lo hubiera permitido entonces. Comentaba yo recientemente con el titular de una alta jerarquía del Estado que es tan grande el desconcierto institucional en el que nos desenvolvemos ahora que, salvadas las distancias evidentes, podía compararse el ambiente reinante al de los tiempos de la transición. De ninguna manera, me dijo. Ahora estamos peor, porque entonces sabíamos lo que queríamos y estábamos todos unidos. Este no saber lo que queremos pone de relieve la ausencia de un plan, de una hoja de ruta que ilumine a los ciudadanos sobre el rumbo a seguir. Lo peor de la crisis económica no es su dureza, con ser mucha, ni su prolongación, sino la sensación de que puede durar lo mismo 3 años más que 10 años más, pues no existe un plan definido y fiable para la recuperación económica, no que nosotros sepamos, y nadie es capaz de predecir fiablemente cuándo comenzaremos a ver la luz del túnel, al final del túnel.
La esencia de ese plan no puede ser sustituida por promesas. Y lo mismo podría decirse respecto a las grandes declaraciones acerca de la unidad de España o la fortaleza del sistema. La gente demanda menos retórica y más liderazgo, menos ambigüedad en las declaraciones y mayor transparencia en los hechos. Pero no solo la economía y las instituciones políticas han entrado en crisis. Un elemento sustancial para la estabilidad democrática lo constituye la vertebración de las opiniones públicas. Sin que éstas funcionen, es imposible que el sufragio se ejerza en condiciones libres e igualitarias. Los medios de comunicación, la prensa libre e independiente, forman parte de la institucionalidad de las democracias representativas. Frente a la pretensión onírica de que los periodistas estamos fuera de palacio, desde su nacimiento la prensa moderna constituyó no tanto el cuarto poder como el cuarto estamento. Se incluía y se incluye en el entramado y sostenimiento del régimen democrático. Facilita el ejercicio del sufragio y en ocasiones actúa como un contrapoder necesario, pero siempre dentro del propio sistema, formando parte de él. No por casualidad, las Cortes reunidas en Cádiz, casi 2 años antes de proclamar la Constitución, cuyo bicentenario celebramos ahora, se apresuraron a emitir un decreto estableciendo la libertad de imprenta. Durante la transición española, el papel de los periódicos y medios de comunicación fue esencial en la vertebración de esa opinión pública y en la elaboración del consenso ciudadano que facilitó el advenimiento y defensa de la democracia. Hoy el panorama de los medios en nuestro país es preocupante. A los efectos de la crisis económica hay que añadir los todavía no bien analizados de las nuevas tecnologías. No voy a cansarles con estadísticas que señalan el declive publicitario, consecuencia inmediata del descenso del consumo interno. Basta decir que en los últimos 5 años los diarios españoles han perdido más de un 10% de su circulación y el mercado publicitario casi un 50% de su facturación. La mayoría de las empresas del sector, por no decir la totalidad, nos hemos visto obligadas a reaccionar a los nuevos desafíos planteados, abordando dolorosas reestructuraciones que generan pérdidas de empleo muy considerables. 6.000 periodistas se han visto obligados a abandonar su trabajo en los últimos 4 años. Al mismo tiempo que se hundían los precios de los activos, hemos asistido también a la desaparición de muchos medios que enriquecían el panorama de la opinión pública española. Y no es esta una situación coyuntural. Nos encontramos ante un proceso de reconversión absolutamente necesario si queremos garantizar el futuro del sector. Ha sido tal el derrumbe de la actividad publicitaria que bien podemos sospechar que estamos tocando fondo si no lo hemos hecho ya. Pero la mayoría de las empresas tradicionales de medios y singularmente los diarios mantienen aún estructuras de costes incompatibles con el nuevo entorno. El reto más singular que enfrentan los medios de comunicación es el que proviene de la extensión de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es el papel de esos que se llaman precisamente medios en una sociedad desintermediada? He escrito cientos de páginas sobre este tema y asistido a miles de horas de discusiones, conferencias, seminarios y congresos que abordan el asunto por el que me preocupé en hora tan temprana como hace 15 años. Las tendencias entonces apuntadas siguen siendo las mismas, pero se han visto aumentadas en la profundidad de sus efectos y en la rapidez de los mismos. Por referirme únicamente a su impacto sobre el sector mediático, podemos comprobar las dificultades que tienen las empresas tradicionales para atinar en la transformación digital. Es verdad que las nuevas tecnologías constituyen una oportunidad para el desarrollo y enriquecimiento del conocimiento humano. Por lo mismo es el mundo de la información, la educación y el entretenimiento quienes se van a ver favorecidos por ellas, y los usuarios perciben ya en gran medida la utilidad de las nuevas herramientas informáticas. Pero los principales protagonistas de esta liga no son los que eran. Mientras la publicidad en los medios llamados offline o analógicos decrece a ojos vista, es notable el crecimiento de la publicidad en línea, pero esta es captada fundamentalmente por las nuevas compañías digitales. Según el último informe del Pew Center, entre 5 empresas se reparten casi el 70% de toda la publicidad en Internet en Estados Unidos. Google, Facebook, Apple, Amazon y Yahoo son los nuevos competidores de los medios que, a su vez, ven invadida su actividad por los grandes conglomerados de las telecomunicaciones. Cada vez cierran más publicaciones en los Estados Unidos o eliminan sus ediciones en papel para concentrarse en la actividad en la red, mientras comienzan a escasear las librerías y desaparecen los kioscos. En España, por cierto, más de 7.000 kioscos han cerrado en los últimos años. La relación de los receptores de las noticias con los medios se está modificando profundamente.
En las sociedades avanzadas, más de un 25% de los lectores recibe ya las noticias a través de dispositivos móviles, teléfonos inteligentes o tabletas, y este proceso no ha hecho sino empezar. En definitiva, estamos ante una transformación colosal que, entre otras cosas, generará muchos empleos, pero de perfiles distintos a los tradicionales y para los que, en gran medida, los profesionales de antes no estamos adecuadamente preparados. Esta verdadera revolución es la única que, a mi juicio, no ha perdido prestigio entre las nuevas generaciones y, como cualquier otra que triunfe, resulta, además de prometedora, sangrienta. Pero no causa solo víctimas y estupor en el entramado económico de los medios, sino que afecta directamente a los procesos de configuración de la opinión pública. La dificultad de discernir lo que es verdad y la mentira, la actividad de organizaciones clandestinas de todo género, desde servicios de inteligencia a grupos alternativos dedicados a la desinformación en la red, propagar rumores infundados, destruir prestigios o difamar injustamente, la ingenuidad o futilidad de muchos usuarios individuales, lo vulnerable de los sistemas tecnológicos, la desprotección de la propiedad industrial e intelectual, la invasión del derecho a la intimidad, la globalización de todos esos efectos y la incapacidad de las leyes para regular y ordenar cuanto en la red sucede son ya harto conocidas. Junto a las transformaciones que las empresas de medios estamos obligados a emprender, es precisa una reflexión sobre de qué forma se están configurando las opiniones públicas en un ambiente en el que el liderazgo de la sabiduría da muchas veces paso a la manipulación, el error o la vulgaridad. Lo más curioso es que los medios tradicionales, tan dificultados como se ven para abordar el cambio digital, se han visto, sin embargo, y de manera muy rápida, arrastrados por la banalidad de los contenidos que por la red circulan. Y entre las dificultades económicas y su rendición a las nuevas modas, se ha generado un descenso en la calidad de los contenidos, muy visible en España, con las honrosas excepciones de rigor. Los medios españoles deben recuperar su papel central y no sectario en el debate político, contribuir al consenso y rehuir el populismo al que tantos parecen haberse entregado. La sociedad digital supone un cambio, bien podemos decir que copernicano, en las estructuras emanadas de la industrialización, coetáneas de la fundación de las democracias liberales y de los medios de comunicación, tal y como han llegado hasta nuestros días. Es inútil adoptar actitudes defensivas ante el cambio, por más que reconozcamos que dicho cambio nos obliga a una transición difícil y dolorosa. Nos encontramos ante una oportunidad formidable de construir una nueva sociedad más libre e igualitaria que sea capaz de incorporar lo mejor de nuestra experiencia a las nuevas corrientes del comportamiento humano. He dicho muchas veces que es imposible predecir hasta cuándo y de qué forma van a perdurar los periódicos en soporte papel tal y como los hemos conocido. Pero las sociedades, estoy seguro de ello, siempre necesitarán de esa clase de gente que, en palabras del fundador del diario La República, Eugenio Scalfari, explica a la gente lo que le pasa a la gente. Esa clase de gente somos precisamente los periodistas, y eso, explicar lo que nos pasa, es lo que he intentado hacer yo hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Luis. Muchas gracias, don Pascual, por hacer la presentación. Empezamos por las preguntas, si le parece. Alicia San Cristóbal dice: el presidente del Tribunal Constitucional se ha referido en su presentación al papel responsable que jugaron los medios en la transición. La gravedad de la situación actual que vive España, que sangra por sus costados como desde hace un siglo, ¿no haría necesario que los medios de comunicación españoles tomaran conciencia y colaboraran en la salida de esta encrucijada, apaciguando y no echando más leña al fuego? También le preguntan, por ejemplo, la prensa catalana, hace meses, coordinada desde la Generalitat, hizo un editorial conjunto para apoyar el soberanismo en esa comunidad autónoma. ¿Imagina usted algo similar, un editorial conjunto o un editorial parecido a otro en defensa de la unidad nacional y la cohesión del Estado? De ninguna manera. Los editoriales conjuntos, el primer editorial conjunto se hizo en la transición cuando el gobierno de Adolfo Suárez legalizó el Partido Comunista y hubo una amenaza real de un golpe de Estado. Entonces nos pusimos de acuerdo todos los periódicos, los catalanes y los del resto de España, salvo el Alcázar, entonces, en hacer una editorial para decirle al ejército que el ejército tenía que estar en los cuarteles y no opinar sobre la construcción política. Y eso funcionó.
Funcionó también que el gobierno Suárez quiso promover algunos otros editoriales conjuntos y ya nos resistimos a ello. Yo creo que es un error. El gobierno de la Generalitat gasta mucho dinero en subvencionar a la prensa catalana, más que el gobierno central en subvencionar a la prensa española, por cierto. Pero yo creo que sería un error y que excitar el nacionalismo español frente al nacionalismo catalán es lo peor que nos podría pasar y lo peor que le podría pasar al nacionalismo catalán. Por lo tanto, yo creo que no hay que echar leña al fuego, y se está echando mucha leña al fuego, pero echar leña al fuego no es informar sobre los errores, los defectos, los crímenes y los fallos de los políticos o de los empresarios. Echar leña al fuego es informar con rigor, responsablemente, y dar voz a todos los que tengan que decir algo dentro de las normas de comportamiento constitucionales. Por lo tanto, creo que hace falta, ya lo he dicho, una mejora de los medios, pero no se trata de que todos digamos lo mismo, sino que todos ejerzamos nuestra libertad de expresión con responsabilidad. José Antonio Sánchez dice: el diario Cinco Días se encuentra en huelga y se mantiene la conflictividad laboral en otras divisiones de Prisa. ¿Podría explicarnos su punto de vista acerca de la situación? Alicia González, de Es Radio, dice: ¿le han afectado las críticas por sus emolumentos teniendo en cuenta los despidos que ha tenido que acometer en su empresa? Pablo Ferrer, de Hispanidad, dice: ¿cuántos empleados cree usted que debe tener Prisa y concretamente el diario El País y la cadena SER? Bueno, en primer lugar, desgraciadamente, como he dicho, ha habido y hay procesos de reducción de empleo prácticamente en todas las empresas de medios de comunicación, y no solo, en los partidos políticos también. El Partido Socialista ha hecho un ERE, en los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han hecho procesos de regulación de empleo. Y, por cierto, los han llevado a cabo con mucha menos tensión social que algunas empresas, para no hablar de la tensión generada en la administración pública, que apenas ha sido reformada, por otro lado, ¿no? Me parece normal que la gente proteste. Como he dicho, muchos medios perecerán si no se lleva a cabo la reconversión del sector, que es preciso hacer, y es obvio, y me preocupa que haya tantos periodistas que hayan perdido su trabajo. Y, entre otras cosas, en mi empresa, muchos de los que lo pierden son amigos personales míos y han trabajado conmigo durante los últimos 20 o 30 años, ¿no? Mis emolumentos nada tienen que ver con eso. Es decir, mis emolumentos son los habituales del mercado, y hubo una confusión respecto a unos emolumentos que recibí hace 2 años con motivo de la refinanciación de la compañía. Pero, en fin, lo que tienen de ventaja es que son absolutamente transparentes, están colgados en la web, y yo creo que soy uno de los pocos periodistas españoles que efectivamente tiene absoluta transparencia sobre los emolumentos que percibe. Y no tiene nada que ver con el proceso de reconversión industrial, ni los míos ni los de los otros ejecutivos o comunicadores estrella del grupo. Necesito recordar que el grupo tiene 12.000, casi 13.000 trabajadores en este momento, de los cuales más de la mitad están en América. En América no hemos llevado a cabo ningún proceso de reconversión, porque en este momento las empresas de América están creciendo y, por cierto, están ayudando a financiar y a resolver los problemas que tenemos en España. Yo comprendo que los trabajadores españoles afectados por la situación nuestra no se sientan concernidos por esta consideración, pero desde el grupo los responsables tenemos que velar por los 12.000 y pico trabajadores. Y, como digo, hay prácticamente la mitad de ellos al otro lado del Atlántico. Y es la pervivencia del grupo y la pervivencia del empleo de la mayoría de ellos lo que nos preocupa. ¿Cuántos trabajadores debe haber en la SER o en El País? Eso lo deben decidir de acuerdo con las representaciones profesionales y sindicales, los ejecutivos de la SER y del País, y sobre eso están estableciendo un diálogo. Usted ha hecho referencia en su intervención a la delicada situación del mercado publicitario nacional e internacional. En España hemos pasado de 8.900 millones de inversión publicitaria en 2007 a los previsibles 4.500 millones en 2012. ¿De qué manera esta situación está teniendo impacto en la facturación publicitaria del grupo? Pues similarmente, incluso con datos en algunos casos un poco peores, porque al ser líderes en todos los sectores, pues
teníamos más capacidad de descender, por así decirlo. Pero básicamente el mercado publicitario ha descendido un 50% en España, y en lo que es el país, por ejemplo, pues ha descendido un 50%. Las cifras del grupo se ven mejoradas porque estamos creciendo un 14 y hasta un 20% en determinados países de América Latina, y por lo tanto las caídas publicitarias que tenemos aquí se ven compensadas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en este momento la publicidad, los ingresos de publicidad del grupo solo son un 20% del total de los ingresos. Es decir, puesto que tenemos las compañías de televisión de pago y de libros que no se ven afectadas básicamente por este entorno. Es decir, son los medios de comunicación y fundamentalmente la prensa y la radio, y muy clarísimamente la prensa, los que más se ven afectados en España por el actual entorno depresivo. Amelia León le pregunta si son ciertos los rumores acerca de la venta de Santillana para hacer caja. Que yo sepa, no son ciertos. O sea, hay tantos rumores, es decir, no tenemos ningún proyecto para vender Santillana para hacer caja. Ya he dicho, ya dije en la Junta General que estamos en un proceso de estudio de ventas de activos, porque obviamente necesitamos reequilibrar el balance, y junto a las ampliaciones de capital que he hecho y el reforzamiento del capital de la compañía, pensamos que tenemos que seguir vendiendo aquellos activos que consideremos menos estratégicos y más redituables en su venta, pero no hay planes concretos para vender Santillana. Está con nosotros don Roberto Pombo, director general del periódico El Tiempo, líder de la prensa colombiana. En ese país ustedes mantienen grandes posiciones. El señor Pombo, con micrófono, por favor. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta con el necesario enfoque latinoamericano. Y es: en América Latina estamos viviendo un optimismo matizado. Optimismo porque estamos en un crecimiento económico general, se están reduciendo los índices de pobreza, que son nuestra meta fundamental como continente pobre, pero está matizado porque estamos seguros de que nuestro futuro está inevitablemente ligado a la solución de la crisis europea. ¿Qué tan cierto cree usted que es eso? ¿Qué tantos vasos comunicantes ve usted entre la solución de la crisis europea y nuestro destino latinoamericano? Yo creo que es verdad en la medida en que, en gran medida, palabras de Borges, América era una Europa echada a navegar, ¿no? Pero obviamente la prosperidad de los países latinoamericanos ahora tiene mucho que ver con la compra de commodities por parte de los chinos. O sea que efectivamente hay una gran dependencia de la economía estadounidense y por lo tanto también de la europea del desarrollo latinoamericano, pero sobre todo en los países del Pacífico hay una tendencia a fijarse en la vocación oriental de América, que nos viene desde tiempos de la conquista, por otro lado. Yo creo que es admirable lo que está sucediendo en América Latina, que se pone de relieve que los procesos de paz y de democracia ayudan y promueven el desarrollo económico, y creo que una de las ventajas o de las capacidades competitivas que tiene la empresa española de ahora respecto a la de hace 20 años es que hay una gran presencia de empresarios españoles en América Latina, y eso hace que el impacto de la crisis no sea tan grande, y en el caso concreto de Prisa, como he dicho antes, pues hace que podamos resistir mejor que otros al impacto de la crisis en España. Seguimos. Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. ¿Cuál es el horizonte laboral de los periodistas de Prisa y el horizonte profesional? ¿Existe un proyecto de futuro para esta nueva sociedad de la información? ¿Cuál sería? Luis Ángel le dice: usted está trabajando en productos informativos para el siglo XXI. Sin revelar su estrategia, ¿podría decirnos qué es lo que ve en el horizonte? Bueno, vuelvo a decir, o sea, Prisa tiene empresas en 23 países diferentes, radios, por ejemplo, con cientos de periodistas, las tiene en 9 países diferentes, y por lo tanto no podemos hacer una definición global respecto a la situación de cada empresa en cada país, ¿no? En España y Portugal, donde en Portugal tenemos una radio que es líder
la empresa de televisión líder también, pues estamos sufriendo enormemente las consecuencias de la crisis. Y en Portugal la situación es todavía más dura que en España. Pero yo creo que, primero, la crisis acabará. Las estructuras de costes de la mayoría de los medios de comunicación europeos se generaron en tiempos de bonanza o de burbuja y, por lo tanto, los ingresos se han reducido a la mitad, pero no los costes, y ese es el desequilibrio ante el que nos encontramos. Pero yo creo que la crisis pasará, obviamente. Es decir, lo que pasa es que cuando pase no va a volver la facturación publicitaria tal y como la hemos conocido, y por lo tanto tenemos que averiguar cuál es el papel de las empresas y de los profesionales en el nuevo entorno tecnológico. Esto afecta a España, pero afecta también en América Latina, donde hay una cierta sensación de que con ellos no va eso, porque todavía la extensión de la banda ancha, etcétera, y el uso de los terminales electrónicos no es tan amplio como en las democracias avanzadas, pero afectará rápidamente dentro de 3, 4, 5 años a América Latina. Definir cómo se debe de comportar el periodismo en la red, y tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista del llamado modelo de negocio, es algo que está por hacer. Yo he de decir que nadie tiene la respuesta, y nadie es nadie, y creo que he hablado con todos los responsables de todos los grandes grupos de comunicación del mundo. Los que mejor lo han hecho aparentemente son Axel Springer de Alemania y Pearson de Inglaterra, y lo que han hecho ha sido comprar compañías digitales, pero no transformar las que tenían. Y por poner un ejemplo, el Guardian, que es uno de los que más es admirado por su actividad en la red, ha perdido con su actividad en la red 17 millones de libras el año pasado. Quiere decir, aparte de eso, que hoy mismo publica El País, hay unas quejas porque el Guardian, es decir, compite con la BBC es financiada por las tasas de los ciudadanos, Al Jazeera es financiada por el Estado catarí, es decir, estamos en circunstancias confusas en las que hay muchos medios internacionales non-profit, por así decirlo, que compiten con empresas capitalistas habituales que no tienen las ventajas de esos medios non-profit. A la vista de lo ocurrido, señor Cebrián, ¿para qué han servido, en su opinión, los procesos de concentración del sector audiovisual, la absorción de la 4 por Mediaset y la absorción de la Sexta por Antena 3? ¿Cómo valora, después de lo pasado, que Televisión Española haya prescindido de la publicidad? ¿A dónde ha ido esa cantidad de dinero? Bueno, yo creo que está mal formulada la pregunta, y por lo tanto, es decir, el problema no son los procesos de concentración, sino la alocada política que el gobierno Zapatero emprendió en el modelo televisivo por razones además espurias, ¿no? Es decir, ya se sabía que era imposible mantener el modelo de 60 canales autonómicos de televisión, 500 canales locales de televisión y 4 canales nacionales de televisión. Se sabía que el mercado no aceptaba eso y no soportaba eso. Por lo tanto, esto sin crisis, por cierto. Por lo tanto, los procesos de concentración que se han producido son consecuencia de que efectivamente había una sobreoferta o una sobrecapacidad en el mercado, que el mercado no resistía, ¿no? Por lo tanto, la desaparición de la publicidad en televisión española, yo estoy a favor de ella. Más bien estoy a favor de que la televisión pública, de la que estoy a favor, no compita con las televisiones comerciales, ni en contenido, ni en audiencia, ni en sistemas de financiación, sino que sea efectivamente una televisión que aplique el principio de subsidiariedad y que haga aquello que los particulares no son capaces de hacer. Mira, quien baila o quien canta lo puede hacer cualquier televisión habitual, pero hay programas culturales, documentales, informativos, debates políticos, etcétera, que tenemos derecho a que existan y para los que está la televisión pública. Por cierto, he visto que la televisión pública empieza a recuperar a través de la vía de la sponsorización, la publicidad, y ya hay programas sponsorizados en este momento que hace unos meses no había. Por favor, con micrófono, el consejero delegado de Mediaset, Josep Bedrengali. José Luis, buenos días. Te quería preguntar, dada tu experiencia, ¿qué piensas después de las elecciones catalanas, y si estarán confirmadas, podría ser el panorama
en el cual nos encontramos y sobre todo cuál podría ser la reacción en este panorama de las compañías multinacionales, que creo que dan una aportación muy importante a este país. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que los primeros efectos económicos respecto a la inestabilidad política, o como queramos llamarlo, la falta de predecibilidad política de lo que pasa en España, se seguirán notando en la prima de riesgo, que hoy está en 420 puntos, pero que se puede poner, si las cosas empeoran, muy por encima de los 600. Y Cataluña debe 44.000 millones de euros en este momento. Por lo tanto, yo creo que las fuerzas políticas catalanas tienen que preguntarse sobre cómo van a financiar la Cataluña del futuro, sea independiente, federal, autonómica, confederal o lo que sea, ¿no? Luego, los efectos inmediatos. Imaginemos que hubiera un proceso de independencia, que yo creo que no se va a producir, fundamentalmente por lo que he dicho, que creo que Cataluña no tiene poder político para separarse de España, incluso si tuviera la voluntad de hacerlo. Cosa que también es muy discutible, y vamos a ver cómo se plantean las elecciones y cuál es la consulta, por así decirlo, que Convergencia y Unió hace los catalanes, pero obviamente todo indica que se generaría una situación económica muy difícil, con una Cataluña inmediatamente separada de Europa y con una deuda pública a la que habría que sumar la deuda pública actual que tiene Cataluña, con la parte alícuota que le corresponde de la deuda del Estado. Yo no soy economista y no sé los cálculos, pero podemos pensar que sería un Estado que arrancaría con más de un 90% de deuda pública desde el primer día, lo cual no es una... y en un entorno de tipos de interés no precisamente favorable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las aguas se van a reconducir a donde deben reconducirse. Y sí creo que es imposible resolver este problema sin abordar directamente la cuestión del Estado federal, ¿no? Que genera unas preocupaciones psicológicas, yo creo, más que reales, en los nacionalistas españoles, por así llamarlos, y que en realidad bien diseñado, yo creo que podría dar una respuesta, no perfecta, pero por lo menos que nos garantizara un futuro de muchas décadas de convivencia estable en una Europa que debe ser también federal. Le preguntan también, señor Cebrián, en línea con lo que acaba de decir, si no cree que un referéndum de cambio constitucional que no esté pactado por el Partido Popular, el PSOE, CiU, PNV y los principales medios se llevaría por delante el sistema. No, claro, yo creo que tiene que haber un pacto, primero entre el PSOE y el Partido Popular, porque son las dos fuerzas más evidentes, pero luego con todos los partidos, y desde luego los partidos nacionalistas, y fundamentalmente Convergencia y el PNV, pero también el resto de los partidos nacionalistas tienen que contribuir a él. Y, por cierto, los sindicatos, ¿no?, que prácticamente están circunscribiendo casi su actividad a las empresas públicas y a la administración, ¿no? Es decir, no puede haber una reforma constitucional que no cuente con un consenso amplio y que no siga las vías legales establecidas en la Constitución para adoptar la reforma. Es curioso que aquí llegó la democracia utilizando las vías legales del franquismo, que también se dice pronto, ¿no?, pero con la voluntad política de instituir la democracia, y que ahora los demócratas digan que si la ley no sirve se cambia con manifestaciones en la calle. Yo creo que es una actitud tan antidemocrática esa, la ejerza quien la ejerza, que no se puede admitir. Por otra parte, no se puede negar, si hay mucha gente en la calle, que hay mucha gente en la calle y que eso significa algo. Por lo tanto, tampoco se trata de decir, esto es una algarada simplemente, ¿no? Tenemos un problema real, y el problema real que tenemos en Cataluña no tiene nada que ver con el que podamos tener en otras autonomías. En la conferencia de presidentes autonómicos, al lado del presidente de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, se sienta el alcalde de Melilla o el de Ceuta. Y realmente eso sí que es una asimetría tan inconcebible que no podemos seguir manteniendo, que efectivamente los problemas de Cataluña no son realmente diferenciales respecto a los problemas de la mayoría de las autonomías de este país. Javier Carro le pregunta, ¿el referéndum de Cataluña no se debería hacer en toda España? Por la misma razón, ¿no se podría autodeterminar respecto de Cataluña el Valle de Arán o Barcelona o Hospitalet?
¿La soberanía nacional no reside en todos los españoles? Vamos a ver, los referéndums están tasados por la ley y, por lo tanto, un referéndum es lo que la ley dice. Luego, cualquiera puede llamar a una encuesta de opinión, una consulta popular, referéndum. Pues el Parlamento andaluz hizo un referéndum también sobre el Sáhara. Es decir, o sea, aquí cada cual puede preguntar sobre lo que quiera, pero no tiene valor de ley ni valor de referéndum. Aquí está también la palabra autodeterminación, que es una de las palabras más confusas en derecho político que han existido y que solo ha servido hasta el momento prácticamente para los procesos de descolonización en África y Asia y para que los de Quebec voten de vez en cuando, ¿no? Ahora van a votar los escoceses también, ¿no? Pero los referéndums son lo que la ley dice y la ley debe y puede ser cambiada, pero mediante los sistemas que la propia ley establece. Ahora, si unos se aferran a la ley como si fuera un tótem y los otros la empiezan a fustigar desde el populismo y las manifestaciones populares, pues nos podemos encontrar con que de repente hay respuestas también populistas desde otros sectores y la cosa se pondría peor. Y yo creo que la responsabilidad del Gobierno en este tema es muy grande. Pues vamos a finalizar con estas preguntas. Roberto Marván, de Periodista Digital, dice: los últimos movimientos ocurridos en la cúpula de la SER hay que entenderlos como un aumento de poder de Abril Martorell en el seno del grupo. Y Ana Prado le pregunta: ¿cómo se han repartido usted y don Fernando Abril los diferentes papeles y atribuciones, digamos que para no pisarse la manguera? Bueno, no sé si debería responder a Abril Martorell a esta pregunta en vez de... Vamos a ver, Abril Martorell no puede tener más poder en el grupo del que ya tenía, porque un consejero delegado tiene todos los poderes del consejo delegados, salvo los indelegables. Y ese es el caso de Abril Martorell y mío en el Consejo de Prisa, como en todas las compañías en las que hay presidente ejecutivo y consejero delegado, ¿no? La transformación en la SER obedece a un plan profesional que de alguna manera en el pasado ya experimentamos, porque hubo tiempos, por ejemplo, en los que efectivamente se hablaba de los medios España y el responsable de los medios España era el responsable de la radio y los periódicos. Creemos que es un acierto pues contemplar, siendo estructuras jurídicas separadas y profesionales separadas, pero contemplar desde una misma visión profesional la evolución de la radio y de la prensa. No es una anomalía y en muchos grupos de comunicación del mundo así existe, ¿no? Y por otro lado, como digo, el poder de Abril Martorell es absoluto como consejero delegado, solo limitado por los poderes del Consejo de Administración, que es efectivamente quien tiene el poder total en el grupo. Y es decir que, bueno, llevamos casi 2 años trabajando juntos. Yo no he notado que él me haya pisado la manguera, no sé si se la he pisado yo a él, pero estamos en un proyecto común que lo estamos diseñando de forma común y creo además que los ejecutivos del grupo tampoco han percibido ninguna confusión, ni discrepancia, ni incomodidad en el sistema. Es decir, si lo hubieran percibido ya lo hubieran hecho notar, por cierto. Muchas gracias. Don Francisco Román, presidente de Vodafone, que hace posible este foro de la nueva comunicación, va a despedir el acto. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Bueno, como en representación de Vodafone como patrocinador, lo que quiero es agradecerles a todos ustedes la asistencia y quiero agradecer especialmente a Juan Luis su intervención y la reflexión que nos ha aportado. La reflexión que ha sido... Yo creo que ha sido lúcida en tiempos de enorme confusión, ha sido serena en tiempos muy convulsos, con perspectiva en tiempos donde todos estamos agobiados por el corto. Y esto supone una ayuda para todos nosotros. Yo lo digo con la doble perspectiva de individuo, de alguien que conoce a Juan Luis, que por supuesto como todos ustedes le ha leído muchísimo y he tenido el placer de conversar con él unas cuantas veces. Lo digo también como responsable de una compañía grande, con 17 millones de clientes en este país, con una inversión de 500, 600 millones cada año y, por lo tanto, con el desafío de continuar atrayendo esa inversión a un país que necesita restaurar su credibilidad. Y por eso encuentro tremendamente útil toda esta reflexión.
Y lo digo porque es una reflexión que nos ayuda a entender, es una reflexión que además ayuda a mejorar el estado de ánimo porque de alguna forma divisa horizontes y habla de salidas y porque invoca primero valores, sentido común y una actitud que está basada en la comprensión y en el entenderse, y ha utilizado varias veces la palabra pacto y creo que todo eso son los pilares fundamentales para construir y para salir del lío en el que estamos metidos, de ese atolladero que nos decía, que mencionaba el señor Sala, en el que ya hemos vivido y que estamos viviendo ahora. Así que enhorabuena, Juan Luis, muchísimas gracias, y a todos ustedes muchísimas gracias por haber asistido al encuentro. Muchas gracias.